capítulo 2, versículo 8 al 11. Amén. Saludamos también a toda la amada audiencia de Antorcha RTV a través de nuestra página en YouTube. Amén. Que Dios también a ellos les continúe bendiciendo. Estamos allí ubicados. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Amén. Si cerca de usted hay alguien que no tiene Biblia, usted puede acercarse y compartir la palabra de Dios en este hermoso día. Amén. Leo palabra de Dios honrando a nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cuántos son ricos en esta mañana? Amén. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jehová lo reprenda. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El tema que Dios me ha dado para hoy es Esmirna, la iglesia que fue fiel hasta la muerte. Amén. ¿Estará aquí esa iglesia? ¿Estará aquí esa iglesia? Amén. Quiero pedirle a nuestra hermana Ana Durán, la más anciana de la congregación, para que ella eleve un clamor a Dios y le pida al Señor en esta mañana que nos hable por medio de su santa y divina palabra. Amén. Usted levante su mano allí, cierre sus ojos y pídele a Dios que le hable. Usted vino para eso también. Vino para que Dios le hablara, y Él está aquí para saciar nuestra necesidad espiritual. Él le conoce y Él sabe lo que en esta mañana necesitamos. Amén. Nuestra hermana Ana nos dirige en la oración. Gracias, pastor. Buenos días, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a clamar para el Señor, ¿verdad? Señor Padre, te lo pedimos, Padre. Vamos a clamar al Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre, que tú eres grande y tú eres poderoso, Padre. En esta hora y en este momento que van a predicar la palabra de Dios, Señor, dale sabiduría, entendimiento a todos los hermanos, Padre, Señor, que los ayude, Padre, porque tú eres la palabra de Dios, tan grande, tan poderosa, Padre, en esta hora y en este momento, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, Padre, Señor, te lo alabamos. Amén. Tome su asiento alabando y glorificando al Cordero de Dios. Amén. Dele gloria a Dios en esta hermosa hora. Esmirna, la iglesia que fue fiel hasta la muerte. Esmirna era una ciudad que estaba situada a unos 55 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad hermosa donde se había levantado un templo en honor al emperador Tiberio. También era un punto de referencia porque allí había un mar a orillas del mar Egeo. En la famosa calle de oro que había en Esmirna había un número de lujosos templos paganos, incluyendo templos a mitologías griegas como el de Zeus o Cíbeles. Esmirna era un centro de adoración a los emperadores romanos. Esta ciudad se destacó por su fuerte oposición y persecución a los cristianos. Actualmente la ciudad aún existe, pero con el nombre
turco de Izmir. Es una de las que sobrevivió a tantos momentos duros, tantos cambios geográficos, amén, como terremotos y todos aquellos desastres naturales que han existido. Sobrevivió Esmirna. Todavía existe, usted busca por allí en las redes Izmir, ciudad turca, y aparece una hermosa ciudad cerca de un mar. Es muy hermosa actualmente, un lugar como turístico, muy concurrido por lo que la Biblia dice de ella. Esta palabra en la cual vemos aquí, que es Esmirna, es una palabra que significa mirra, y la mirra es amarga, es una resina amarga. Y esta palabra amarga va muy bien con lo que sucedió en esta iglesia. El evangelio llegó a la ciudad de Esmirna, se estableció allí, y esta iglesia realmente hizo honor a lo que Dios le dijo: sé fiel hasta la muerte. Casi que literalmente sucedió eso. En esta iglesia hubo muchos sufrimientos, como la amargura de la palabra mirra. Así fue la amargura que sufrieron los creyentes en esas grandes persecuciones, donde hubieron miles y miles, sin exagerar, de martirios, o personas que murieron por causa del evangelio. Entre ellos, el más conocido fue el pastor, el ángel de la iglesia, u obispo, como pueda llamarle, son sinónimos esta palabra, llamado Policarpo. Este pastor de esta iglesia fue posiblemente a quien esta carta que he leído se le dirigió. En el verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Posiblemente le llegó primeramente a Policarpo aquella escritura que Jesús, a través de Juan, el discípulo amado, le estaba encomendando. Este hombre, Policarpo, era discípulo del apóstol Juan, y era el hombre en el cual demostró que la palabra de Dios, sea la edad que tenga, murió a los 86 años por causa del evangelio. Demostró que no importa si usted es jovencito, usted es un niño, un adolescente, un adulto o es muy anciano, sí se puede ser fiel a Dios hasta la muerte. La mirra era, como le dije, una especie que ella expedía una fragancia muy sublime. Era un perfume muy exquisito, pero para obtener, o para que esta sustancia, que cuando probaba era amarga, pudiera uno oler aquel perfume, había que golpear la mirra y hasta molerla. Esto habla de que los cristianos de Esmirna, como la mirra, fueron golpeados, molidos, perseguidos, torturados, martirizados, pero cada vez el olor era en ello más fragante y sublime, de cómo dieron testimonio de Cristo, aún dando su propia vida. El reverendo Luis M. Ortiz, en su libro Apocalipsis, un libro abierto para hoy, dice: la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. Para que usted y yo estemos hoy cómodamente en un culto, alabando a Dios y glorificando, hubieron personas creyentes que murieron por causa de la fe que hoy en día profesamos, pero que no existe tal persecución como esta en los días actuales. Y estos cristianos, en medio de las crueles persecuciones dadas por los emperadores romanos, ellos se esforzaban por buscar a Dios, y ellos alababan a Dios y adoraban a Dios aún frente a las fieras en el Coliseo romano. Los postes que alumbraban eran estacas donde estaban cristianos allí amarrados o clavados vivos. Y a medida que este hombre iba con sus otros personajes importantes, políticos o de cualquier rama social,
Él entonces, mientras iba por uno de sus jardines, iban alumbrando, prendiendo las hogueras, y de esa forma los cristianos eran quemados vivos, mientras que él con su gente caminaba por su jardín. Para él era un orgullo, porque el orgullo es pecado. Para él era un orgullo mostrar a los cristianos siendo martirizados, mientras que él celebraba una gran fiesta en su jardín. La gente era tan mala en aquel tiempo que se reunían miles en el Coliseo romano, que hoy en día quedan ruinas de él, como testimonio de que sí fue real lo que allí pasó, donde habían grandes fieras, leones, tigres, leopardos, cualquier tipo de fieras hambrienta encerrada en un lugar, esperando que trajeran a los cristianos, entre ellas mujeres encintas, embarazadas, niños, familias enteras, que eran colocadas para entretener a muchos que viajaban de muchas naciones solamente para ver un espectáculo público donde hombres y mujeres estaban allí en la arena y las fieras eran soltadas, y allí públicamente acababan con estas vidas. Se hizo cumplimiento a esta palabra. El cristiano verdadero no es fiel un día ni cuando le va bien. El cristiano verdadero es fiel a su Señor aun cuando le va mal, aun cuando no hay respuesta, aun cuando está sufriendo, aun cuando pasa cualquier situación adversa. El cristiano verdadero hace, hermano, de este mensaje una realidad. Sé fiel hasta la muerte. Qué fácil. No debe serlo. Que no queremos pasar por eso. Por supuesto. Queremos buscar a Dios sin que nos pase nada malo. Pero el cristiano verdadero tiene penas, tiene dolores, tiene lutos, tiene sufrimiento, tiene aflicción. No existe el evangelio light. El light es que usted livianamente busca a Dios para que no le pase nada. Ese cristiano moderno, falso, de prosperidad, que Dios te va a prosperar y te va a prosperar y te va a prosperar, que los pobres son maldición de Dios, dicen este movimiento falso de prosperidad, es totalmente falso. El evangelio verdadero tiene sufrimiento, tiene sacrificio, tiene dolor. No queremos pasar por esto, pero el paquete viene completo. Dios nos dice: te voy a bendecir, pero antes de bendecir te voy a probar, te voy a procesar. Como la mirra, te van a pisotear, te van a moler, pero quiero que salga de ti esa adoración, esa alabanza, que es un olor fragante. El cristiano verdadero no está murmurando, protestando, quejándose por todo, por nadie y por si acaso. No, el cristiano verdadero, al contrario, cuando le va bien mal, con el dolor de su alma dice: te adoro, Padre, te alabo, Hijo, te glorifico, Espíritu Santo. Este proceso no es para siempre. Este proceso es para probarme. De aquí me voy a levantar, de aquí voy a salir. Dios me está probando y voy a salir aprobado. ¿Estará aquí la iglesia de Esmirna? El Señor se presenta a esta iglesia en el verso 1 como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo dice: sé fiel hasta la muerte. Pero es porque Él ya lo fue. Lo que me agrada de mi Señor es que Él me dio ejemplo. Él fue fiel hasta la muerte. Él vino aquí a la tierra hace más o menos atrás 2000 años, a la nación judía, Israel. Nació allá en Belén, vivió en Nazaret, pero fue llevado allí a Jerusalén por el Señor Dios Todopoderoso para dar su vida y entregar en manos de sus enemigos. Fue llevado al Gólgota, allá al lugar de la calavera. Fue crucificado, clavos en sus manos, en sus pies, corona en su cabeza. La lanza atravesó su costado después que ya había fallecido, para ver si realmente ya había expirado. Allí dio su vida nuestro Señor Jesucristo. Allí murió por nosotros. Fue lancerado, fue golpeado, fue escupido, fue maltratado, fue humillado. Con varas y azotes les dieron.
¿Qué hizo Él para merecer eso? ¿Qué pecado cometió nuestro Señor para que fuera tan humillado como si fuera un vil criminal? Él no hizo nada malo, pero usted y yo sí. Y por usted y por mí, Él murió en la cruz y fue fiel a Dios hasta la muerte. Fue fiel al legado de su Padre, que lo encomendó a morir por nosotros hasta la muerte. Si Jesús fue fiel hasta la muerte, Él tiene la moral de decirnos: tú también puedes ser fiel hasta la muerte. Tú también puedes avanzar hasta el final. Tú también puedes seguir hacia adelante. Eso que está pasando no es comparado, no llega ni por los tobillos a lo que pasó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. No es posible que a esta altura alguien todavía esté pensando en retroceder. Ay, pastor, es que no es fácil lo que estoy pasando. Ay, pastor, es que no es fácil lo que estoy viviendo. Ay, pastor, si tú supieras, no hace falta que yo sepa lo que tú estás pasando. Eres tú quien tiene que saber que tu Señor Jesucristo pasó todo por ti para salvarte. Él fue fiel hasta lo último. Aquí está el que murió y resucitó. Y Él dice en esta palabra: yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco lo que haces. Yo sé cómo te esfuerzas por agradarme. Yo sé cuánto te cuesta serme fiel. Yo sé el amor que hay en tu corazón hacia mí, hacia mis obras, hacia los míos. Yo eso lo sé. Yo conozco tu tribulación. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que estás sufriendo. Yo sé tu padecimiento, que por dentro te está carcomiendo muchas veces, que quizás tu familia ni siquiera sabe lo que por dentro estás pasando. Pero el Señor dice: yo sí sé tu tribulación. Yo sí sé. Y no solamente lo sé, yo te entiendo, porque yo también padecí por ti. Yo también sufrí por ti. Yo también lloré por ti. Yo también pagué un precio por ti. Yo sí te entiendo. Aunque tu esposo no te entienda, aunque tu esposa no te entienda, aunque tus hijos no te entiendan, aunque la gente no te entienda, no te importe eso. Dios, Jehová de los ejércitos, yo sí te entiendo. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza material, se refiere aquí. Yo conozco que materialmente no tienes ni para ofrendar a veces. Yo conozco que no tienes a veces, quisieras aportar más y quisiera dar más, pero estás allí. Yo conozco tu pobreza. Yo conozco que está limitado. Yo conozco que no puede darte el gusto que a veces quieres darte, y no es tan caro el gusto, pero no tiene ni para eso. Yo conozco que quisiera dar más, quisiera compartir más, quisiera ayudar más, pero no tienes. Y muchas veces dice: yo quisiera dar un poco más, pero no tengo para dar. No tengo algo que ofrendar, algo que poder entregarle a otro. Pero dice la palabra: pero tú eres rico. Hablando a nivel espiritual, hablando de la herencia que tenemos, aunque aquí abajo seamos pobres, que algunos no tienen ni casa para poder vivir, casa propia, tienen que vivir el cuido, alquilado de aquí para allá, llevados por doquier, con miedo que lo corran de la casa. Mire, te queda 3 días para que te vayas. Te he dado un mes para eso, y pensando en que me van a sacar, ¿para dónde voy? Aunque estamos aquí no tenemos quizás muchas cosas materiales, pero tenemos un pergamino que el Padre escribió diciendo: tú eres heredero del reino de los cielos. Allá tengo una morada para ti. Allá vas a caminar por calles de oro. Allá vas a ver un mar de cristal. Somos herederos de la vida eterna. Y aunque abajo somos pobres, aunque aquí abajo no tenemos nada, allá arriba tenemos una herencia incorrumpible, no hecha por manos de hombre, no un edificio por hombre, una herencia hecha por Dios. Las manos de Dios. Él dijo: yo tengo que irme para preparar morada para vosotros, porque donde
donde yo voy a estar, yo quiero que tú estés conmigo. La pregunta es, ¿tú quieres ir conmigo? ¿Tú quieres llegar a las moradas eternas? Si queremos, sé fiel hasta la muerte. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos si no somos fieles hasta lo último de nuestras vidas. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no son ningunos judíos, son una sinagoga de Satanás. Hablaba de aquellos judíos que para aquel entonces eran gente pudiente, gente rica, gente que estaba en el poder político, social y de todo índole, y su poder a nivel material lo usaron para desatar contra la iglesia en Esmirna una persecución terrible. Hoy en día se refieren a aquellos llamados cristianos entre comillas, porque no lo son. Aquellos cristianos que hoy en día son enemigos del evangelio, cristianos evangélicos se hacen llamar, pero ellos son enemigos de la palabra. Cuando escuchan la doctrina que aquí predicamos, dicen: no, eso es mentira, no tienen razón, ese pastor es falso, todo lo que dice ese pastor es mentira. Están en contra del evangelio. Aunque cargues una Biblia, aunque dice ser un pastor, ser un apóstol, ser lo que sea, eres sinagoga de Satanás. No eres cristiano, porque ¿cómo tú puedes oponerte a esta palabra, a esta doctrina? Cuando tú te opones a la doctrina, tú estás peor que el diablo, tú estás peor que él. Son sinagogas de Satanás, falsos cristianos. Como aquel entonces, enemigos del evangelio, enemigos de la verdad, enemigos de la palabra. Algunos de ellos se hacen pasar por cristianos, se meten en las iglesias, pero se meten para criticar, se meten para odiar, para menospreciar, para crear división, y quieren y desean desaparecernos. Dice: ojalá yo pudiera desaparecer a ese pastor, ojalá yo pudiera desaparecer a ese hermanito, a esa hermanita, ojalá yo pudiera callar a ese hombre que está allí siempre gritando y diciéndome que yo soy esto, que yo soy aquello. Ojalá. No vas a poder callarnos, tendrás que matarnos para silenciarnos, pero mientras que tengamos vida seguiremos diciendo que sin santidad no vas a ver, Señor. Deja el pecado, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la mentira, deja de robar al pueblo de Dios y decir que eres lo que no eres. Porque mientras que sigas jugando al evangelio, eres sinagoga de Satanás. Tu padre no es el Padre nuestro que está en el cielo. Tu padre es el diablo, que es el padre de los mentirosos como tú, que conoces la verdad del evangelio. Porque hace años atrás, hace 30 años atrás, tú que me escuchas, predicabas el evangelio que nosotros predicamos. Pero hoy en día tú predicas en contra de este evangelio. Eres sinagoga de Satanás, como lo fueron aquellos judíos en un tiempo de Esmirna. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete y sé fiel a la palabra que hace años atrás te entregué, y la has cambiado por una palabra que le agrada al pueblo, pero que los conducirá también al mismo lugar que tú vas a ir, llamado el infierno. Ellos no son cristianos. Esa gente que se burla del evangelio, que se burla de nosotros, que se burla de la doctrina, que se ríen de nosotros, esos no son cristianos. ¿Qué son? Sinagoga de Satanás. Jehová lo reprenda a Satanás y tenga de ellos misericordia. Dice la palabra aquí en el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Ay, pastor, más padecimiento. Es que mientras que estemos en este cuerpo humano, vamos a padecer. Hasta un pequeño virus, influencia, cualquier virus que pueda haber, una pequeña bacteria, neumococo, cualquier bacteria, cualquier parásito, cualquier microorganismo, por muy pequeño que sea, cuando entre en este cuerpo humano, nos manda a la cama. Somos débiles, hay que reconocerlo. El ser humano es débil. El ser humano no es fuerte como se cree a veces. Cualquier cosa lo debilita. Cualquier mala noticia le afecta a la mente. Dice: Dios mío, pero ¿qué estará pasando? Pero el padecimiento más grande
que ellos vivieron fue que los enemigos del evangelio se levantaron para silenciarlo, así sea quitándole a ellos la vida. Y Dios le dice a ellos: no temas por lo que viene, no temas por lo que se avecina, no temas. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Puede referirse a los 10 terribles emperadores romanos que existieron. 10 terribles, uno detrás de otro, y el otro era peor que el que había ya entregado. Puede referirse a una tribulación momentánea, pasajera, breve, como es las tribulaciones de los cristianos hoy en día, que es diferente a la llamada gran tribulación, que no es para los cristianos, sino para los que se queden en el rapto de la iglesia. Aquí habla de ese padecimiento que todo cristiano vive por causa del evangelio. Y como alguien me dijo, hoy en día no hay persecución de que nos agarran, nos matan, nos hacen tortura. No, hoy en día está la persecución de la presión de este mundo. Este mundo nos está cada día presionando, nos está llamando a la vanidad, nos está diciendo que cambiemos la palabra, que seamos medio conservadores, mitad mundanos y mitad evangélicos como ellos, que seamos como ellos, que dejemos que las hermanas afuera de la iglesia se vistan como le dé la gana y aquí vengan vestidas piadosamente. Nos dicen que tratemos de nosotros de cambiar esta doctrina, que no seamos tan duros, que no seamos tan difíciles, que no seamos así, que seamos como ellos, la mayoría, que permitamos que entre aquí la danza mundana del diablo, esa danza diabólica en muchas iglesias, que permitamos que aquí entre los payasos, que aquí entre el rap, el reggaetón, el vallenato, la salsa y el merengue. Esas son músicas que no son cristianas y aquí eso no va a entrar. La presión que hay sobre nuestras jovencitas en el liceo, en la universidad, en el trabajo, ¿qué le dicen? Ay, pero para ser cristiana no hace falta esa falda tan larga. Aquí todas somos cristianas, mírenos. Con esa minifalda se visten peor que las mujeres que no tienen a Cristo. Di que cristiana. La presión que hay sobre nuestras hermanas que le llaman vieja, pareces una vieja. Mira que no te pintas esas canas, no te sacas las cejas, no te echas rumor, no te echas de aquello, no te pintas las uñas y no haces nada. Eso es del diablo y nosotros no queremos nada con este mundo. Las cristianas verdaderas no se pintan, no se sacan cejas, no se pintan el cabello, no se pintan las cejas, no se pintan los labios, no se pintan las uñas, no usan minifalda. La cristiana verdadera se viste con modestia, con pudor, y se sabe qué es, porque se guarda por dentro, se guarda por fuera. Que el diablo siga presionándonos, no vamos a cambiar, no vamos a dejar lo que se nos ha enseñado por más de 60 años. A los hermanitos que ya tenemos unas cuantas canitas: ay, hermano, qué feo te ves estas canas. Píntate la cana, le dice el abuelo. Píntate la cana, le dice el hermano, le dice fulano, le dicen los cristianos que son de la sinagoga de Satanás. Le dice: y tú vas a esa 3M, mira que allí son duros, mira que no sé qué más. ¿Por qué no vienes para acá que aquí es más suave? Aquí Dios mira el corazón solamente. Ni que Dios fuera ciego para no verte a ti, que estás haciendo lo que no le agrada a Dios. Basta ya de ese evangelio barato, basta ya de esa presión. ¿Qué no me decían a mí? ¿Qué no me dicen a mí? Que sigan presionándome. Mientras más me presiona, como la mirra, más voy a sacar esa fragancia de adoración y alabanza al Señor. Quédate con tu pintura, quédate con tu arepe, quédate con tu minifalda, quédate con tu mundo de carnalidad, quédate con tu música mundana. Déjanos quietos a nosotros, que así somos felices. Aquí no hace falta nada de eso para sentir lo que sentimos. Aquí lo que hace falta es que cada día seamos más santos, más consagrados a Dios. Tenemos la presión de este mundo. Ya no nos persiguen como quizás a ellos hasta la muerte, pero quieren aprobar el aborto. Quieren aprobar que el pastor Ciro permite en la iglesia los matrimonios homosexuales o lesbianas y le eche la bendición de arriba. Me tendrás que matar, pero yo no voy a hacer eso. Y aunque aquí aprueben el aborto como algo normal,
desde aquí seguiremos diciendo: el aborto es un pecado, es matar a esos inocentes que son criaturas, creación de Dios. Desde aquí le dijimos a los homosexuales, lesbianas: nosotros te amamos a ti como creación de Dios, pero ese pecado de homosexualismo, ese lesbianismo, tiene que dejarlo, porque eso es abominación a Dios. Y la religión tradicional puede ser la más nombrada en nuestra nación, pero aquí seguimos diciendo que Dios desecha la idolatría. Dios abomina la idolatría. Dios no comparte su gloria con los ídolos. La Virgen María fue una mujer santa, piadosa, pero ya murió. Ya ella está esperando, como aquellos que murieron en Cristo, la resurrección de los muertos. Ella, aunque fue una mujer santa, ella nunca dijo que le adorara. Adorar a María es un pecado de idolatría. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Que venga la presión, que venga. ¿Qué vamos a hacer? Voy a cambiar el mensaje para que no me meten preso. No, aquí están mis manos. Llévame allí a la cárcel de aquí, porque quiero ir a predicar a esos presos también. Allá le predicar a los presos el mismo mensaje. ¿Cuál es el problema? Que me hagan lo que me haga. Este cuerpo ha sufrido, y si va a sufrir más, que sufra por causa de mi Señor. Cuando este cuerpo ya no exista, ya cuando este cuerpo sea polvo, cuando ya este cuerpo ya esté inerte allí, no te preocupes por mí. Yo voy a estar al lado de aquel que me llamó y me dijo un día, como usted, como a ellos: Ciro, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el final, sé fiel hasta lo último. No diga: ay, pastor, pero tengo una presión en mi casa, la presión y esto, y se levantó fulano, ¿qué importa que se levante? Que se levante. Si somos hijos de luz, el diablo se va a levantar. Lo importante es que seamos fieles a Dios en medio de esa presión. No temamos en nada lo que vamos a padecer, porque es un periodo de tiempo corto, de gran sufrimiento. Y dice la palabra que este sufrimiento, dice allí donde murió en el día, dice: para que seáis probados. O sea, Dios permite esa presión, esa tribulación, para ver qué hay aquí adentro. Porque aquí afuera cualquiera dice gloria a Dios cuando todo está bien, pero ese gloria a Dios, Dios tiene que probarlo cuando viene la tribulación. Y no cualquiera dice gloria a Dios en medio de la presión, en medio del foso con leones, en medio del horno ardiendo, en medio del momento duro y difícil. No todos dicen gloria a Dios, como sucedió en un país hermano de nosotros, donde llegaron personas a una iglesia donde estaba full, esa iglesia llena de personas, y estas personas llegaron a interrumpir el culto. Y cuando entraron, dijeron: ya va, pastor, el micrófono. Y como ellos mandan en esa zona, toma, queremos ver aquí quiénes son los verdaderos cristianos porque hoy venimos por ellos con armas largas en la iglesia. Levante las manos los que son cristianos verdaderos. Y la iglesia estaba llena como hoy, y fueron contadas las manos que junto al pastor de aquella iglesia levantaron sus manos. El resto se le acabó la alabanza, al resto se le acabó el gloria a Dios, al resto se le apagó el fuego. Ay, ¿qué pasó? Y dijeron estas personas: los que levantaron sus manos, pasen acá adelante, únanse a su pastor. El resto dijo: aquí mismo lo van a llevar para la otra vida. Le dijo: pastor, estos son los verdaderos que están con usted, el resto salga, por favor. Y el resto salió. Los colocaron en fila uno al otro. Preparen, apunten para el infierno todos. Y pasó el jefe de aquello y le dijo: sigan con el culto, queremos saber quién eran los verdaderos cristianos para respetarlo. Los demás ya no existen. Es fácil ser cristiano cuando no hay eso. Cualquiera dice gloria a Dios, pastor, siento el fuego y siento la unción. Pero cuando viene la prueba, ¿qué siente? La murmuración, la queja, la protesta. Y no aguanto más. Ay, pastor, no aguanto más. ¿Qué te pasa? No, pastor, es que me picó, los zancudos me pican de noche porque el aire se me dañó.
y no aguanto más eso, y le pido a Dios que me dé un aire y no me da nada. Dios mío, porque los zancudos le pican. Cuando vea las balas correr, arder, va a blasfemar contra el Señor que le llamó. Estamos, dicen nuestras autoridades, en una generación secular, la generación de cristal le llaman, secularmente hablando, porque la gente ahora por nada se pone bravo, por nada se ofende, por nada se va de la iglesia. Pero nosotros, la iglesia cristiana pentecostés de la senda antigua, no somos de cristal, seguimos siendo de barro. Cuando el cristal escucha aquel tono de voz agudo, grave, cuando el cristal escucha un tono de voz agudo, grave, agudo, ese tono de voz agudo hace que el cristal verdadero se rompa. Pero póngale cualquier tono a un vaso de barro hecho de esa tierra que es dura, que es para eso. Póngale el tono que sea, aguanta. Métetelo allá en el horno de fuego, aguanta. Haga lo que sea, aguanta. Esa es la iglesia de Esmirna. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia con la que Dios cuenta en este tiempo. Una iglesia sólida, una iglesia dura, una iglesia que no tenga miedo de hablar la palabra tal cual como está escrita. Una iglesia que no le tenga miedo al brujo, al babalao, al hombre, a la mujer, que tenga dinero, que tenga poder. No importa que tú tengas poder, tu poder no es nada delante de mi Dios. Mi Dios es más poderoso. ¿Estará aquí esa iglesia? ¿Estará aquí esa iglesia que el Señor hoy nos trajo para decirnos: sé fiel hasta la muerte, y yo, Dios Todopoderoso, te daré la corona de la vida? El que tiene oído en este día, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sigamos el ejemplo de esta iglesia y de su pastor Policarpo, quien en el año 155 después de Cristo fue quemado vivo en aquella hoguera. Minutos antes de su muerte exclamó, porque el procónsul que la atendió le estaba haciendo presión para que negara a Jesucristo como Señor, Kyrios en griego, y dijera que el César era el Señor de su vida. Y él en ningún momento expresó negar a Cristo, al contrario, él dijo: por 86 años he servido a mi Rey, quien me ha salvado, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo piensa usted que yo pueda blasfemar contra él? Aquel hombre se enfureció, le dijo: pues te voy a echar en la fiera, te voy a echar en los leones que tienen hambre y te van a devorar. Y este anciano dijo: traigan la fiera, que me devore. Yo quiero que me devore, me quiero ir de aquí. El Señor me está esperando. Y mientras que aquel anciano, hermano, con esa fe, hermano, él declaraba la palabra de Dios, la gente que estaba en aquel lugar comenzó a gritar que lo matara, a la hoguera, llévenlo a la hoguera. Y mientras que la gente gritaba: maten a Policarpo, llévenlo a la hoguera, escuchó la voz de Dios que decía: Policarpo, sé fiel hasta la muerte. Y este procónsul le dijo: no tienes miedo a la fiera, pues mira la hoguera. La gente comenzó a traer madera, trozos de palo, y colocarlo en aquella hoguera. Ahí está la hoguera te va a quemar, la hoguera te va a hacer esto. Y le dijo Policarpo a este procónsul: ¿qué me importa a mí esa hoguera? Esa hoguera se va a encender y me va a quemar, pero luego se va a apagar. A ti, procónsul, si no te arrepientes, te espera no una hoguera, te espera el fuego que arde con azufre y fuego. Si no te arrepientes, ese fuego nunca se apagará. En otras palabras, no importa que aquí la prueba nos mate, eso es pasajero. El alma nuestra va al cielo, pero el que no se arrepiente de su pecado, su alma va al infierno. Allí por la eternidad va a estar hasta que sea echado en el lago que arde con azufre y fuego. Usted y yo tenemos que decidir: o sufrimos aquí en la tierra para ir al cielo,
o vivimos muy bien en la tierra para irnos al infierno. ¿Qué vamos a decidir hoy, iglesia? Lo mismo que decidió la iglesia de Esmirna. Esmirna, la iglesia que fue fiel hasta la muerte. Aquellos que desean hoy ratificar este compromiso de ser fiel hasta la muerte se pueden colocar de pie. Pero si usted no quiere ratificar este compromiso, ni siquiera sabe de qué estamos hablando, pues puede quedarse sentado para orar por ustedes también. Este es un día de hacer compromisos serios con Dios. El año está comenzando y Dios nos ha dicho: hay una puerta abierta que tengo para ti. Después de Mara, que es la amargura, viene Elín, que es la bendición. Pero no podemos ser bendecidos por Dios si antes no somos procesados y probados. Y en medio del proceso y la prueba que este año nos espera, no sabemos qué pueda pasar este año de manera personal, familiar, algunos conocidos o como iglesia. Pero sea lo que este año nos espere, esta palabra en los momentos más cruciales de nuestras vidas, cuando sintamos que la fuerza se nos acaba, cuando creamos que no podemos avanzar, cuando sentimos que la presión de lo que estamos pasando es tan fuerte, tan fuerte, esta palabra el Señor te la va a recordar: sé fiel hasta la muerte, que hay una corona de vida eterna que está reservada para ti, amada iglesia. El evangelio no es de un día, el evangelio no es de un mes, de un año. Hay gente que lamentablemente vive reconciliándose y apartándose, reconciliándose y apartándose. Un día en la iglesia, un día en el mundo. Una semana cantando a Dios, una semana cantándole al diablo. Un mes congregándose en la iglesia y un mes congregándose en los lugares que no le agrada a Dios. Basta ya de ese evangelio. Ese evangelio mentiroso, ficticio. Dios busca gente sincera, gente fiel, gente fiel. Gente que cuando está sola allá en su casa, allá en el centro de estudio, en el centro de trabajo, en cualquier lugar, haciendo cualquier diligencia, en cualquier ocupación, pase lo que le pase, allí muestra que es fiel a su Señor. Dios busca gente fiel. Y cuando permite el Señor la tribulación y los procesos, es para ver qué hay aquí adentro en nuestro corazón. El Señor le decía a un pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está en mí. Solamente me honran cuando le va bien, cuando le respondo, cuando le hago un milagrito, cuando le digo cosas bonitas. Pero cuando los corrijo, cuando los amonesto, cuando permito la adversidad, cuando permito la enfermedad, cuando permito la necesidad, cuando permito que alguien en casa se levante terriblemente, cuando permito que en su trabajo, en su liceo, en su lugar de estudio se levante alguien, cuando se burlan de él porque es cristiano, cuando se burlan de ella porque es evangélica, allí es donde yo estoy viendo quiénes son los fieles. Y aquí hay una iglesia que es fiel a Dios, que ha pasado adversidades, ha pasado tribulaciones, ha pasado momentos duros, difíciles. Y estando aquí en la iglesia o en cualquier otro lugar, sea de Templador o más allá, allí demuestran la fidelidad a Dios. Y mira que han venido cosas terribles para probarlos. Y en medio de las pruebas, con dolor, con sufrimiento, lo que han hecho es doblar sus rodillas y decir: Señor, te adoro. Señor, te alabo. Cada día siento que me duele, pero igual yo te sigo adorando. No aguanto más esta situación, pero igual te sigo glorificando. Tengo años pidiéndote por esto, no veo respuesta aún,
pero aún hoy te sigo dando la gloria.